Gracias, Maru. Primero los quiero felicitar porque quedarse a la última plática de epidemiología en esta Semana Nacional pues sí demuestra el interés de muchos de ustedes. Y en 10 minutos que me pidió Maru, más que presentar una comparación, porque a mí me parece que las comparaciones son chocosas y cada quien que hace un estudio va a decir que tiene la razón, lo que les voy a mostrar es los estudios epidemiológicos que se han realizado en México y algunos estudios que también vale la pena considerar que es información nueva. ¿Por qué se hacen estos estudios epidemiológicos? Bueno, es muy importante hacer este tipo de estudios epidemiológicos porque pareciera ser que todos somos iguales, ¿no? Y bueno, a lo mejor sí estructuralmente, como en esta diapositiva que les muestro, todos somos iguales y asumimos y adoptamos conductas de diagnóstico y de prescripción de una forma global, pero realmente probablemente fenotípicamente somos diferentes, ¿no? Aunque pareciera que somos iguales, la manifestación y las presentaciones clínicas son diferentes en cada población, más en trastornos funcionales, ¿no? ¿Por qué hacer estudios en epidemiología? Creo que hacer un estudio epidemiológico lo que permite hacer son observaciones meticulosas de la forma que ocurre una enfermedad, las características de los afectados y la participación de factores que pudieran ser comunes, como por ejemplo pues, la dieta, un rasgo genético o probablemente una conducta. Y mucho de lo que hay en base al fundamento de hacer estudios epidemiológicos son estudios que generan hipótesis, ¿no? Y tratar de probar estas hipótesis van a finalmente decidir si lo que hacemos en nuestro país va a ser igual o diferente. Este es un resumen de lo que pudieran ser las ventajas y las desventajas de hacer estudios epidemiológicos. Probablemente las desventajas es que no, es muy difícil sustentar inferencia de causalidad, permiten solamente a veces establecer asociaciones muy generales, no permiten establecer riesgos relativos directos y están condicionados siempre a un buen diseño. Yo creo que este es uno de los grandes sesgos, ¿no? Todos los diseños son diferentes, todas las poblaciones son diferentes y evidentemente ahí están las desventajas. Pero de las ventajas, bueno, pues puede ser estudios relativamente sencillos de bajo costo, ahora que se utilizan las nuevas tecnologías, ¿no? Estas encuestas en línea y todas estas aplicaciones, permite uno tener mayor acceso a la información que queremos obtener de la población que vamos a evaluar. ¿Por qué en trastornos funcionales digestivos? Bueno, pues no es que el área de interés personal nada más, sino que esto es probablemente ustedes lo recuerdan, la tercera causa de consulta en el médico general y probablemente en el gastroenterólogo el 50-60% de los casos que nos consultan es por un trastorno funcional digestivo, pónganle el nombre o el síntoma que quieran, pirosis, dispepsia, síntomas dispépticos, estreñimiento, etcétera, etcétera. En nuestro país la información es escasa y esto yo lo pongo ahora como un mito, porque no, en México no es escasa, es diversa y probablemente esto estamos realizando una práctica clínica que le hemos ido ajustando muy probablemente a la realidad del país y creo que esto es lo que les voy a presentar. Los siguientes ponentes van a hablar más a detalle de algunos trastornos funcionales digestivos, yo lo que les voy a presentar es un resumen y ustedes establezcan las comparaciones que quieran establecer de los estudios realizados al respecto de intestino irritable en México. Vean, esta es una diapositiva muy reciente, es del 2006, una revisión publicada por Paul Lenk en la revista que ahí les refiero, como ese mapa hace mucho tiempo nos marcaba México en blanco, el día de hoy nos da un color. Y es un color que, bueno, establece una prevalencia muy alta, más del 30%, seguramente esto está basado solamente en uno de los tantos estudios, pero bueno, por lo menos reconocen que en México hay un grupo de investigadores que están interesados en realizar esto no de ahora, sino en los últimos 10 o 15 años. La prevalencia global del intestino irritable, si uno hace esta especie de metaanálisis o revisión sistemática, sabemos que es por lo menos del 12% de la población mundial. Y les voy a mostrar un poco la historia de los estudios epidemiológicos en México. El primer estudio epidemiológico en México, y probablemente es el que hace referencia a la revisión previa, es el estudio que hizo el doctor Max Smulson hace ya algunos años, publicado en esta revista, donde, bueno, fue un estudio realizado en la Ciudad de México, voluntarios sanos, y digamos que pudiera ser la piedra de los demás estudios, porque, bueno, pues fue la cifra más importante o la que ha sido más referida porque es el primer estudio, ¿no? Evidentemente por eso tiene mayor referencia y vean que en este primer estudio, en esta población
de la Ciudad de México, se establecía que la prevalencia de intestino irritable era del 35%. Después de este estudio, que podemos llamarlo como seminal o pivote, ha habido más estudios con diseños metodológicos diferentes. Probablemente en la conclusión van a ver cómo hay mucha similitud en la prevalencia, hay algunos cambios que pudieran ser a veces sesgo de referencia, a veces la herramienta que se utilizó, Roma 2, Roma 3, y ahora con Roma 4 seguramente va a cambiar, y por eso les decía que no es quién tiene la razón, sino ver en el momento que se hizo el estudio cuál era el comportamiento de la enfermedad. El segundo estudio, y pongamos que este es un estudio con un mejor diseño metodológico, fue el de Aurelio López Colombo, es un estudio cara a cara, utilizando Roma 2 en una población abierta en la ciudad de Tlaxcala. Este es el artículo original, pueden ver que en ese estudio que hizo Aurelio en conjunto con Max, demostraron una prevalencia del 16% del intestino irritable, con algunos datos, y me parece bien interesante este estudio porque evalúa otras características, por ejemplo, que era una proporción hombre-mujer como la que conocemos, 3:4:1, que la mitad de estos pacientes tenían alguna carga de estrés emocional, depresión, con la herramienta que ellos hubieran utilizado en este momento, la mitad había acudido al médico, y hasta el 70% un uso importante de medicamentos. El siguiente estudio, lo estoy poniendo en orden cronológico un poco para vean cómo pudo haber ido cambiando, que en el fondo no cambia tanto, esa es mi impresión, es el estudio realizado por Joaquín Valerio en la ciudad de Veracruz. Este es un estudio que se publicó en el 2010 en nuestra revista, donde se evaluó en una población abierta en Veracruz, una encuesta utilizando Roma 2, 459 individuos. En ese momento, Joaquín reportó en la población del puerto de Veracruz una prevalencia cercana al 17%. Veracruz y Tlaxcala pues, están como muy cerca, alguien puede decir, y por eso es que se parecen tanto, pero no se parecen tanto porque incluso en esas dos poblaciones la prevalencia de diarrea y de mixtos fue totalmente diferente, utilizando a lo mejor la misma herramienta, a lo mejor uno tenía la mejor validación y el otro no, a lo mejor la forma de que el encuestador fue diferente, pero me parece que esto es algo que se repite. Este es un resumen de lo que en su momento, utilizando Roma 2, conocimos la prevalencia real de intestino irritable en México, y aquí están las prevalencias y vean cómo estos dos estudios con alguna diferencia de tiempo se parecen bastante, y esta es la gráfica que les quería mostrar. En el estudio de Tlaxcala el hábito más frecuente fue el estreñimiento, el hábito mixto, no, perdón, este es azul, estreñimiento, el mixto y solamente el 15% de diarrea, y en el estudio de Veracruz hasta 30% de diarreas, y en los estudios subsecuentes realizados en Veracruz hemos tenido menor prevalencia de diarreas y que pareciera ser que es el subtipo menos frecuente en México, y eso es una situación común desde el primer estudio de Max hasta el último estudio que hicimos nosotros, sí es el hábito más, el menos frecuente. Esta pudiera ser un resumen de las características epidemiológicas en los sujetos, de lo que hay en México y Latinoamérica. Esto está publicado en el Consenso Latinoamericano del 2004, que yo recuerde, a la fecha no ha habido un nuevo consenso latinoamericano, hay consensos mexicanos, hay 2 actualizaciones, pero latinoamericano no, y recuerdo alguna revisión que hace no mucho publicó Max a manera de editorial, donde evaluaba la evidencia de intestino irritable en Latinoamérica, y lo podemos decir, México es el líder de esto en Latinoamérica, no nada más por el grupo de Max, sino por otros investigadores que hemos estado metidos en esto. Les muestro este otro, y no es un estudio epidemiológico, pero es un estudio realizado en el consultorio en pacientes que estuvieron como parte de un proyecto, el proyecto de CIA Libia, se llamó en algún momento un estudio fase 4, que el objetivo era ver la eficacia de un fármaco, pero los datos que se obtuvieron de este estudio también me parecen importantes. Ya esto es en pacientes que iban a consulta, aquí hay muchos de los investigadores que colaboramos, de 2.270 sujetos que se evaluaron en ese momento. Nuevamente, el hábito más frecuente está entre el mixto y el estreñimiento, y esto utilizando los criterios que les mencionaba. Y probablemente el siguiente en cuanto a la línea de que pudiera ser un estudio epidemiológico fue el que realizamos hace ya un par de años, con una metodología totalmente diferente, fue una metodología utilizando a los representantes que trabajaban para un laboratorio que fueron entrenados para consultar o hacer esta encuesta en población abierta en todo el país, utilizando criterios de Roma 3, creo que esto es importante mencionarlo, es el primer estudio que utilizó Roma 3,
en todo el país y encontramos una prevalencia global, vamos a ponerlo así, en México, con Roma 3 de 7.6%. ¿Disminuye o no disminuye el síndrome de intestino irritable? Bueno, pues es la herramienta. En el momento actual sé que se está trabajando para validar y hacer un estudio global utilizando Roma 4, seguramente eso va a ser una cifra más real, pero utilizando los criterios de Roma 4. Yo les muestro lo que tenemos hasta el momento, y esto es interesante porque en este estudio en población abierta, vean cómo la relación hombre-mujer no es tan alta, y esto es algo que sí pasa en estos estudios con una N mucho mayor. Esa diferencia de 3:1, eso lo vemos más en el consultorio, pero en la vida diaria pudiera ser no tan alta, y esto cuando lo comparamos nosotros con estudios de una N igual, tiene un comportamiento similar. Tenemos ahí las prevalencias regionales. La zona de mayor prevalencia en el país es la zona centro, 9.2, la zona de menor, el suroeste, 3.8. ¿Tiene algo que ver con la dieta o con el nivel socioeconómico o con el tamaño de la muestra? Es muy difícil establecerlo. Las prevalencias lo que sí es que van muy de la mano con las zonas económicas. Las zonas económicas bajas tienen menor prevalencia, y esto es importante. Este es el subtipo utilizando Roma 3, el hábito más frecuente es estreñimiento, seguido del hábito mixto, y esto en todos los estudios que les he mostrado es como que ahí se va como un mano a mano, y puede ser un poquito la variabilidad de la enfermedad. Voy a terminar ya pronto. La comparación, les decía, las van a hacer ustedes. Les voy a presentar en estos últimos 3 minutos nuevos estudios epidemiológicos o no epidemiológicos que nos van a permitir caracterizar un poquito el síndrome de intestino irritable. Esto es algo que yo revisé hace no mucho y les presento. Este es un nuevo estudio, muy poca gente conoce estos estudios que les voy a mostrar. Este es un estudio realizado en la frontera entre México y Estados Unidos, un estudio binacional, en población indigente, donde lo que se evaluó eran 520 sujetos que estaban en otro programa, en un programa de escrutinio para cáncer de colon. Utilizando Roma 3, encontraron una prevalencia del 5.2%. La prevalencia en Sígame fue del 7.6%. Entonces, de repente podemos tener diferencias, pero cuando los vemos ya, realmente dice, bueno, esto con Roma 3 sí podemos decir que es menos que con Roma 2. Ese es un análisis personal. El siguiente estudio es un estudio, me parece interesante, no es epidemiológico, pero de asociaciones. Es un estudio de Aurelio, en colaboración con Max, en pacientes con lupus, publicado en esta revista, y él encontró que los pacientes con lupus tienen 48% de estos pacientes síndrome de intestino irritable. Nosotros hace algunos años en el instituto evaluamos una población que no se había descrito antes, era la prevalencia de intestino irritable en cuidadores de enfermos crónicos, o sea, ese paciente que tiene que estar cuidando a un paciente terminal de cáncer o con insuficiencia renal, y encontramos que estos cuidadores tienen un 49% de prevalencia del síndrome de intestino irritable. Son datos de nuestra población, entonces me parece importante compartirlos. Y finalmente, esto es muy rápido, esto lo presentamos el año pasado, lo llevamos a la DDW, estamos ya por terminar la publicación. Es un estudio de incidencia, es un estudio pequeñito, es una corte con los alumnos de la Facultad de Medicina de Veracruz que ingresaron hace 3 años ya, donde cada 6 meses hemos tratado de establecer cuál es la incidencia. Hay muy pocos estudios de incidencia, o sea, son los casos nuevos anualmente, se establece que puede ser a lo mejor del 9%, y en nuestra corte de Veracruz, esto es lo que hemos evaluado. Ya estamos llegando al 3er año, y el estudio al año y medio es que de 179 sujetos que entraron sin intestino irritable, lo que hemos visto a la incidencia a los 6 meses, alguien puede cuestionar, bueno, 6 meses para tener Roma hay que cumplir más de 6 meses, pero al año es del 8.5%, muy similar a lo reportado en otras poblaciones. Con esto, y termino así, un poquito lo que pudiera ser más que la comparación, la perspectiva epidemiológica de este trastorno funcional digestivo que es el prototipo. Muchas gracias por su atención.